buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 4 de octubre de 2022, que de acuerdo a la tradición tapatía, el día de hoy es el Cordonazo de San Francisco. Con esto concluimos oficialmente la temporada de lluvias en Guadalajara. Y el día de hoy tendremos a bien escuchar la conferencia Requiem por el Festival Cultural de las Fiestas de Octubre, a cargo de nuestros consocios, la maestra Marcela Orozco de la Torre y el maestro Ignacio Bonilla Arroyo. Por lo cual, le solicito a la doctora Jessica Marchelli Sánchez que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Muchas gracias, con su venia, presidente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan, ya sea de manera presencial y los que nos escuchan a través de las redes sociales de esta institución. Acabamos de escuchar la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente de nuestra sociedad. Y el día de hoy tenemos un presidium de lujo con autoridades en todo el tema de la cultura y del arte en el estado de Jalisco. Me permito, nos acompaña aquí el presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Tenemos a la maestra Marcela Orozco de la Torre, consocia y conferencista, al licenciado Ignacio Bonilla Arroyo, consocio y conferencista, y la de la voz, doctora Jessica Marchelli Sánchez, directora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, leeré una muy breve semblanza de esta tan amplia trayectoria que tienen nuestros dos presentadores de esta noche. En primer lugar, Ignacio Bonilla Arroyo. Él cuenta con diversos estudios desde administración en el INAP de España y estudios relacionados con la cultura y la gestión cultural por el Colegio de Jalisco, el ITESO y la Universidad de Guadalajara. Entre sus múltiples funciones, ha sido presidente municipal de Mezquitic, procurador para asuntos indígenas del Estado, delegado federal del Instituto Nacional Indigenista y oficial mayor de la Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Fue director de Culturas Populares y jefe de Patrimonio Cultural Inmaterial en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Asimismo, fue vicepresidente de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y es presidente honorario vitalicio del Seminario de Cultura Mexicana en Guadalajara. Ha producido diversas obras teatrales y espectáculos dancísticos. Es fundador del Festival de Zacatecas del Folclor Internacional y del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. Ha recibido más de 200 reconocimientos, entre los que destaca el Águila de Plata de Fiestas de Octubre, la Medalla Mezcat de Barcelona, la Medalla Alfredo R. Plasencia y la Encomienda de la Orden al Mérito Civil del Rey de España. Toda una autoridad en el tema de la cultura de nuestro estado. Marcela del Rosario Orozco de la Torre. Ella cuenta con diferentes estudios, es egresada de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, egresada de la Escuela de Trabajo Social, es diseñadora de interiores y además cursó la licenciatura en Gestión Cultural por la misma institución. Ha participado en cursos, talleres y diplomados de diversas disciplinas artísticas con eminentes maestros en Estados Unidos y en México. Se perfeccionó en didáctica e investigación musical y de instrumentos antiguos. Ha destacado como integrante y fundadora de grupos de música de cámara y música barroca como Convivium Musicum y Concertato, con los cuales ha brindado recitales en el interior de la República y en el extranjero. Se ha dedicado a la docencia desde 1970, siendo maestra fundadora de la Escuela Preparatoria número 5 y de la Escuela Experimental de Arte del Gobierno del Estado. Ha sido fundadora y jefe del Departamento de Iniciación a la Música del Instituto Cultural Cabañas. Fue comisionada por el Departamento de Artes Escénicas y Musicales de la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar una serie de conciertos en Centro y Sudamérica. Fue asignada como miembro de la Delegación Jalisco y nombrada como una de las mujeres más valiosas del Estado. Ha sido directora de Música y Danza de la Secretaría de Educación y Cultura, fundadora y presidenta de la Fundación Danza de Jalisco AC, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Festivales Culturales y desde 1989 a 2012 directora del Festival de Cultura de las Fiestas de Octubre. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y coordinó las actividades culturales para los festejos del Centenario Club Atlas en el 2016.
Recibió la medalla Alfredo R. Plasencia, otorgada por el Seminario de Cultura Mexicana, y apenas hace unos días recibió la medalla Severo Díaz Galinda por esta benemérita institución. Su labor como promotora cultural la ha convertido en una de las figuras más respetadas en el campo de Jalisco, y apenas fue un resumen de esta larga trayectoria. Muchísimas gracias, bienvenido. Cedo el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla. Muchas gracias. Pues con esta belleza de la música de Pepe Guízar cantando a nuestras ciudades, a nuestros pueblos mexicanos, damos principio a esta charla de Marcela Orozco. Vamos a remontarnos a la Guadalajara de los años 60, aquella ciudad esplendorosa que recién se había inaugurado la Casa de la Cultura Jalisciense, la Central Camionera, el Parque Alcalde, estaba la ciudad recién cumplido el primer millón de habitantes, aquel festejo del Tapatío, 1 millón, y se acababa de filmar en el 64 la película Guadalajara en verano, que es un hermosísimo retrato de la belleza de la ciudad, todavía sin contaminación, sin problemas de movilidad, sin la inseguridad que hoy padecemos. Y en esos tiempos comenzó un proyecto llamado Fiestas de Octubre, y sobre todo dentro de Fiestas de Octubre un festival cultural que dejó huella y que esta noche Marcela nos platicará. Esta plática no se trata de afirmar que los tiempos pasados fueron mejores, sino de mirar y oír lo que ha ocurrido en nuestro medio. Durante el periodo que me tocó vivir en uno más de los esfuerzos por la difusión cultural,
Indudablemente, cada nueva generación trae consigo nuevas ideas para la difusión de la cultura, pero sería un gran error no hacer una investigación sistemática sobre lo que han hecho las generaciones precedentes, tomar en lo posible lo mejor de ellas y añadir las nuevas ideas para juntar la experiencia del pasado con la innovación del futuro. Lo importante siempre es sumar y no restar. Sí, yo creo que se dice tiempo pasado fue mejor. Sí, fue mejor en muchas cosas, pero peor en otras cosas, como los tiempos de hoy, que son peores en muchas cosas, pero también mejores en otras. Pero yo creo que en el proyecto del Festival Cultural de Fiestas de Octubre es un proyecto que debe consignarse, que debe documentarse, porque fue una experiencia maravillosa para el desarrollo cultural de la ciudad y entonces puede servir de inspiración a las nuevas generaciones. Es cierto que nuestra generación no puede obligar a que las nuevas generaciones piensen de una determinada manera o tengan ciertos modos de vida o les guste lo que a nosotros nos gustaba. No, claro que no. Sin embargo, el Festival Cultural necesita analizarse, reflexionarse sobre él y dejarlo consignado para la historia de la ciudad. Y es lo que queremos que esta noche Marcela nos platique. Yo quisiera preguntarle en primer lugar, ¿cuándo nació Fiestas de Octubre? ¿Cómo nació? ¿Cómo se inventó esa gran feria anual de la ciudad de Guadalajara, que está pues dentro de las principales ferias y más grandes del país? Bueno, las Fiestas de Octubre de Guadalajara surgieron en 1965 a iniciativa del entonces gobernador del estado de Jalisco, licenciado Francisco Medina Asensio. Fue para incrementar el turismo durante el 10º mes del año. El lugar elegido como núcleo de la feria fue el Parque Agua Azul, en virtud de que era un punto en que se podía converger fácilmente de toda la ciudad. En la década de los 70s, el núcleo ferial se trasladó a los alrededores del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En los 80s, la esencia tradicionalista de las Fiestas de Octubre viró para tomar un carácter modernista y se cambió nuevamente al núcleo central del Parque Agua Azul. En 1984, después de varios años de realizar las fiestas en el mencionado parque, la sede se cambió al Auditorio Benito Juárez, donde se efectúan actualmente. En 1989 se creó el Patronato de las Fiestas de Octubre, que fue un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Jalisco con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual se encargó de la planeación, organización, ejecución y evaluación de la feria, cuyo objetivo fue ofrecer a los jaliscienses y visitantes un marco festivo en el que concurrían los elementos representativos del folclore, arte, cultura y recreación nacionales y de la entidad. Incluso se extendieron a varios municipios de la zona metropolitana. La formación de este patronato inyectó bríos a las Fiestas de Octubre. Pero si estas ferias grandes de nuestro país, como Fiestas de Octubre, como la Feria Nacional de San Marcos o la Feria Nacional de Zacatecas, son ferias en las que pues lo principal era el palenque, los artistas famosos que se presentaban, ¿por qué tendría que tener Fiestas de Octubre un festival cultural? ¿De dónde salió eso de llevarle cultura al pueblo? ¿Cómo fue concebido? Bueno, desde que se hizo el decreto de la concepción del patronato, ahí viene claramente que es el folclore, arte, cultura y recreación nacionales y de la entidad. Yo llegué ahí a las Fiestas de Octubre porque me encontraba laborando en la entonces Secretaría de Educación y Cultura y fui enviada por mi superior a representarlo como patrón suplente. En esas reuniones que hacía el patronato para elaborar planes para las fiestas y en esas reuniones fue cuando visualicé la oportunidad de ingresar en un universo distinto y ajeno para mí. El horizonte de una feria popular
en el cual encontré posibilidades para la difusión de la cultura como una opción real y accesible de recreación y esparcimiento, así como el impulso de los valores locales y nacionales. Vi de manera muy clara la alternativa de inyectar esa concepción al espíritu plural e independiente de ese organismo, que tenía como atractivo adicional el hecho de que no representaba un detrimento para el gasto público, sino que fue concebido como autofinanciable. Eso gracias al enorme poder de convocatoria de las fiestas de octubre. Yo recuerdo una frase que dice: cultura es aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida. Y entonces, pues, decidí quedarme ahí porque me invitaron a formar parte ya de las fiestas de octubre. Entonces el reto fue hacer actividades culturales, pero que fueran autofinanciables, porque todo eso que hacías, Marcela, en Plaza Fundadores y en otros espacios, era muy costoso. Yo me llegué muchas veces a ir a ver, por ejemplo, ballet que venía de otros países, de Europa, por ejemplo. ¿Cómo, si no tenías presupuesto, cómo lograbas llevar esos grupos caros o esos espectáculos de primer mundo al pueblo? Porque la gente iba y se sentaba en las sillas o en las graderías y podía ver todo aquello en forma gratuita. Yo recuerdo que cuando yo estaba en cultura en ese tiempo, el presupuesto que contempla el gasto público para el área de cultura era el 0.47%. Y la burocracia cultural gastaba de eso 0.47% el 94%. Y dejaba únicamente el 6% para la ilusión. Y yo, pues, viví de la ilusión muchos años. Eso nos transmite que al gobierno no le interesaba la cultura realmente. Pero en fiestas de octubre yo vi una diferencia en este sentido. Tenían que ser autofinanciables. ¿Cómo hacer las fiestas autofinanciables? Bueno, el 41.47 era de las ventas de boletos, el 13.50 de la venta de los stands, el 13.81 de las concesiones especiales como el palenque, como los juegos mecánicos, como los restaurantes que se ponían, etcétera. El 7% de algún otro, productos financieros y la renta del auditorio y los patrocinios. Y se logró que de todo ese 100% dedicaran al festival a fondo perdido el 3.96%. Y de ese 3.96 yo dependía de mí si subía a más para poder hacer más cosas. Entonces tenía yo la libertad y la creatividad para conseguir patrocinios y intercambios, acuerdos, coparticipaciones, en fin. La creatividad no tenía límite. Únicamente sí es necesario mencionar que la cultura pues siempre estuvo un poquito menos que otras actividades, porque el desfile tenía el 5.45% a fondo perdido y festival el 3.96%. Siempre fue menos. Pero aún así se lograron muchas cosas. Claro, aprendiste a administrar el presupuesto de la ilusión, el presupuesto de la creatividad. Y entonces, ¿cómo fue el inicio del Festival Cultural? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació el Festival Cultural? Bien, el Festival Cultural nació en 1991. Obedeciendo a la necesidad de fomentar y promover en el público el gusto por las actividades culturales y al mismo tiempo exaltar los valores representativos de Jalisco, mismos que a los que estimula al darse la tarea de presentar lo mejor de su creación. Los alcances de esta iniciativa superaron las expectativas iniciales. Desde su fundación hasta su final se realizaron 21 ediciones de forma ininterrumpida, que en suma impactaron a muchos miles de asistentes. Sí quisiera mencionar aquí que en ese tiempo también yo pertenecía
al Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, donde el licenciado Orozco Romero era su presidente. El primer año que yo estuve en fiestas fue en 1990. Y yo platicaba con él al respecto de todo lo que hacíamos como actividades culturales aisladas. Y fue ahí en una reunión, incluido, se encontraba también el ingeniero Jurado, cuando platicando de todas estas historias, se decidió que por qué no se hacía un festival, porque se había terminado el Festival Guadalajara, en fin, había una serie de historias que era conveniente suplir todo eso, y qué mejor que en las fiestas que estaban pues empezando como patronato. Entonces, platicamos con el presidente de entonces de las fiestas de octubre, y don Alberto fue el presidente de la primer comisión cultural que se tuvo en ese festival. Y fue un gran espaldarazo, un gran apoyo, una buena guía, y yo me sentía pues sumamente apoyada. Claro, yo creo que fue una excelente designación que un exgobernador del estado, que era amante de la cultura, pues nombrarlo presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y eso contribuyó a la imagen del propio consejo y después del festival. ¿Y cómo se diseñaron las estrategias para llevar tanto público al festival cultural? O sea, ¿cómo llevar a lo cultural público? Porque lo cultural todavía en ese tiempo también era lo que menos público tenía. El palenque se llenaba o los desfiles se llenaban, otros eventos populares se llenaban, pero lo cultural, o sea, ¿cómo llevar tanta gente a ese festival y cómo diseñar su contenido, sus horarios, sus espacios, sus sedes, etcétera? Bueno, como una forma de corresponder a ese éxito, el Festival Cultural asumió como principal característica la pluralidad de su programación, procurando abarcar la totalidad de las disciplinas artísticas, además de difundir aspectos relevantes de nuestra cultura indígena, local, nacional e internacional. Por otra parte, el Festival Cultural tuvo como objetivo proporcionar una imagen que complementó e impulsó el prestigio de las fiestas de octubre, en un foro privilegiado para la difusión y el reconocimiento de manifestaciones sobresalientes del quehacer cultural y artístico, aclarando que el 90% de su programación siempre fue sin costo al público. Bien, yo quisiera decir que esto implicó una serie de situaciones bastante peculiares de difícil manejo. Tuvimos que familiarizarnos con las situaciones técnicas y sistemas publicitarios, papeleos migratorios, logísticas de contratación, ser tomados en cuenta, porque cuando muchas veces decíamos que hablábamos de fiestas de octubre, decían ¿quiénes son o qué? ¿De dónde? ¿Quiénes son ustedes? Teníamos que armar un respaldo legal, un ingenio para sustituir ciertas cosas por otras, psicología también, aplicarla. Muchos argumentos para convencer para que siga la función. Sí, porque había que hacer una programación que interesara al público, que fuera espectáculo, hacer de la cultura un espectáculo para que la gente pudiera interesarse, y tan lograste la presencia del público que todos los días durante octubre en Plaza Fundadores, que además creo que fue el primer proyecto que hizo popular esa plaza de Guadalajara, la Plaza Fundadores, con esa escultura maravillosa del maestro Samarripa de la Fundación, y porque pues en la parte posterior de nuestro máximo recinto cultural. Entonces fue la mejor sede, pero solamente fue una sede, porque tuviste varias sedes del festival y realizabas actividades en diversos espacios. ¿Cuáles fueron todas las demás sedes, además de Plaza Fundadores? Bueno, las sedes fueron muy diversas. Principalmente fue Plaza Fundadores, que yo la descubrí
porque la oficina de fiestas de octubre estaba en Paseo de Gollado. Y para poder recoger mi carro que estaba en el subterráneo, tenías que pasar por Plaza Fundadores, y ahí me parecía espléndido porque es un espacio mágico. Decía, qué bien que aquí pudiera hacerse un espacio con público y con artistas, y se logró. Pero también hubo otras sedes: Plaza Fundadores, Plaza de la Liberación, el Teatro de Gollado, Instituto Cultural Cabañas y su explanada, Foro de Arte y Cultura, Exconvento del Carmen, Palacio Legislativo, Palacio de Justicia, Palacio Municipal, Templos del Centro Histórico, Museo Regional, Camellones de Avenida Chapultepec, Teatro Torres Bodet, Teatro Alarife Martín Casillas, Teatro Guadalajara del Seguro Social, Centro Cultural El Centenario, el Panteón de Belén, el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Casa Museo López Portillo, Alianza Francesa, Instituto Cultural México Norteamericano, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Parque Metropolitano, Parque Reguilete Alcalde, Escuela Normal de Jalisco, Explanada Principal de Zapopan, Centro Cultural El Refugio y templos en el centro de Tlaquepaque, Explanada Principal de Tonalá, Explanada de Aranzazú y alrededores, extensiones de eventos a diversos municipios del estado de Jalisco, la Casa Iteso Clavijero, el Hotel Hilton, Comunidad Ecológica de los Guayabos, Centro de Arte Audiovisual, Claustro de San Agustín, la Escuela de Música, Escuela de Artes Plásticas, Camellones de Avenida México, Casa Museo Alberto Uribe Valencia, pero también tuvimos dos extensiones. Una fue con una ópera que se hizo para niños, que en coparticipación con la Universidad de Guadalajara hicimos una extensión al Festival Internacional de Arte Lírico en La Habana, Cuba. Fue muy exitoso. Y también hicimos ese mismo evento de la ópera para niños a una extensión al Festival de las Artes en Sinaloa. Todo eso pues conlleva a que ya nos estaban conociendo un poco, ya sabían quién era que era Fiestas de Octubre, y nos hacían un poquito más de caso. Pero por 22 años, pues yo creo que estuvo más que bien. Pues sí, desde Plaza Fundadores hasta otros escenarios de la ciudad y del estado y del país y en algunos del extranjero. Pero ¿cuál fue la principal sede que tú consideras, o las principales sedes que fueron más exitosas del festival? Para mi gusto, la principal sede fue el Foro al Aire Libre Plaza de los Fundadores, donde se programaron diariamente espectáculos artísticos gratuitos de gran calidad, de origen local, nacional e internacional, reuniendo un promedio de 2,000 o más personas por día. Esas personas que acudían a ese lugar maravilloso querían estar, se formaban desde las 5 de la tarde para poder entrar y tener un buen lugar, puesto que el evento empezaba a las 7. Y ahí se les informaba de todos los demás eventos y se les daba incluso boletos de invitados especiales para todas las otras sedes, y de ahí pues teníamos un público asegurado en todas las demás sedes. O sea, era muy, muy festivo el lugar de Plaza de los Fundadores. Fue inolvidable. Diario lleno. Y la gente no es tonta. Teníamos que cuidar muy bien la programación, porque había muchos artistas que decían que ellos iban a tener éxito, pero la gente o le gustas o no.
Y de todas las actividades que presentaste ahí, tanto las de temática indígena como de ballet clásico, de danza contemporánea, de música, ¿cuáles consideras que fueron aquellas actividades más aplaudidas o que fueron más trascendentes por su originalidad, por su diseño, por cómo se concibieron esas actividades extraordinarias? Bueno, uno de los aspectos, desde mi punto de vista, fue el desarrollo de concursos y certámenes. Para mí, en 1999 se instituyó formalmente un concurso maravilloso que era el Concurso Estatal de Danza Folclórica de Fiestas de Octubre, Premio Rafael Samarripa, donde participaron anualmente diversos grupos folclóricos pertenecientes a los municipios de Jalisco. El jurado calificador seleccionaba a los 3 ganadores que recibían los premios de oro, plata y bronce, y el tradicional cierre del Festival Cultural con la Filarmónica de Jalisco. Esas 2 eran imperdibles. Sobre todo ver llegar los camiones de los municipios que aceptaron participar en el concurso y perfecto orden todo. El jurado siempre impecable durante años, y el lunes se hacía en viernes, en sábado y en domingo el concurso, y el lunes a los ganadores tenían el Teatro Degollado para realizar la gala de premiados. Y esa gala no tenía costo al público, entonces pues estaba llenísimo de público tanto el viernes, el sábado y el domingo, y el lunes en el Teatro Degollado. O sea que fueron, sí, yo pienso que esto ya es difícil que se vuelva a hacer, porque es muy posible que en los municipios ya no se tenga el gusto por el ballet folclórico. O sea, sería difícil encontrar que vinieran a concursar, pero a nosotros nos funcionó desde 1999 hasta 2021, perdón, hasta 2012. Sí, yo creo que además en aquel tiempo, había habido temporadas del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara en el Teatro Degollado todos los domingos, y se hicieron esas funciones ya para el turismo que venía del extranjero. Incluso ya le vendían el tour con boleto incluido al Teatro Degollado, y en aquel tiempo los grupos folclóricos tuvieron un gran apoyo, porque existía el ballet de Amalia Hernández, que había tenido exitosas giras en el extranjero, el ballet del maestro Vélez de la Universidad Veracruzana, y desde luego en Guadalajara, varios grupos folclóricos en Jalisco, y por eso había esa efervescencia. Yo creo que en los últimos tiempos el baile folclórico ha sido más menospreciado por el gobierno. Se ha abandonado un poco el apoyo a los grupos folclóricos. Ahora ha resurgido la danza contemporánea e incluso el ballet clásico. No hay, por ejemplo, un grupo folclórico del Estado, lo hay del ayuntamiento, pero no hay en el Estado. Entonces, los tiempos han cambiado y el folclore mexicano se ha minimizado, porque también marchamos hacia una globalización que está dejando en la orilla a todo lo mexicano, a todo el México de antes, ese México precioso que nos dio identidad, y que seguimos teniendo las mismas identidades mexicanas del pasado, aunque sea otro país, pero el folclore yo creo que sería muy importante reactivarlo. Y en relación a los premios, Marcela, perdón, antes de los premios quisiera preguntarte, hubo otros eventos que yo recuerdo que fueron muy creativos, algunas conferencias didácticas en las que también había actuación y se hacía una representación, por ejemplo, de Hernán Cortés, o otras conferencias en las que había incluso regalabas comida prehispánica, recuerdo. En fin, había realmente eventos muy originales, muy creativos, que llamaban la atención de la gente.
Bueno, sí. Uno va aprendiendo conforme lo que observas. Yo nunca me imaginé que el folclore fuera tan gustado por el público. Realmente fue fascinante. Tampoco me imaginé que el tradicional cierre de del festival fuera a gustar con la Filarmónica. Sin embargo, era exitosísimo. O sea, a la gente le gusta lo que puede ser atractivo para ese público. Otro de los aspectos, además de la participación de las conferencias de degustación, fue que uno se pone a observar que alrededor de Plaza Fundadores y del Teatro Degollado existen otros palacios y otros lugares hermosísimos que forman parte del centro cultural y que había que aprovechar. Entonces fuimos al museo, fuimos al Palacio Legislativo, fuimos al Palacio de Justicia para hacer conferencias en donde pudiera haber actuación, degustación y de alguna manera la gente saliera encantada. Pero más que eso, tenía yo que hacer coparticipaciones con las otras asociaciones para que participaran, porque ahí de lo que se trataba era de sumar y no restar. No éramos nosotros solos los que lo organizábamos, eran la asociación de damas del museo del Museo de la Ciudad o del Museo Regional. Ellas les gustaba mucho participar con las degustaciones. A las personas, al público le encantaban los platillos de época. En fin, eso fue un gran acierto. Y otros los aspectos a destacar fue el desarrollo de concursos y certámenes premiando a los valores jaliscienses. Destacó el concurso nacional de labrado en cantera, porque faltaba que la Plaza de la Liberación tuviera alguna actividad. Entonces, salvo 3 años que un presidente municipal no nos dejó llevar a cabo el concurso, se llevó todos los demás años en Plaza de la Liberación. Quiero también decirlo a manera de comentario divertido, que el presidente municipal era el único que tenía la facultad de autorizarnos el que pudiéramos subirnos a la plazoleta que está en la fuente de Plaza Fundadores, porque ahí es como una pila, hay agua. Entonces, pues lo recuerdo como algo divertido, tener que hacer plantones afuera del Palacio Municipal, esperar la salida del presidente en turno, seguirlo, decirle que llevarle fotos y marearlo ahí hasta que firmaba en mi autorización que sí podíamos subirnos a esa pila. Fue muy difícil, pero se logró. Y otro de los aspectos que menciono como el concurso nacional de labrado en cantera fue muy interesante porque participaron primero como canteros a nivel nacional, que venían de varios lugares del país a concursar. Yo no me imaginaba que la plaza Tapatía estuviera tan mal diseñada, hasta que me encontré con problemas muy severos, porque una de las veces que el presidente municipal no nos autorizó que la cantera fuera en Plaza de la Liberación, lo planeamos en la explanada del Cabañas como un gran error. Yo no sabía que la única entrada para poder entrar a esa explanada es por Dionisio Rodríguez, es la única entrada. Los canteros llegaron con sus piedras grandes y las instalaron, pero todos los locatarios de toda la Plaza Tapatía se pusieron furiosos y tenían toda la razón, porque era el único pase para poder tener la policía, los bomberos, los bienes que recogen del dinero, lo que sea. Entonces, para mí fue gravísimo. Y con muy justa razón se enojaron, pero nunca me imaginé que un lugar tan grande no tuviera otra entrada. No sé si ustedes lo saben, pero así fue. Cuando menos ya lo saben, no se les ocurra ir ahí. Otro gran acierto fue incluir
el Salón de Octubre, que fue uno de los eventos más esperados de las artes plásticas en Jalisco. No fue ocurrencia de las fiestas de octubre, simplemente fue incluirlo porque se estaba perdiendo y nosotros apoyamos con el premio en lo económico. Lo que fue también muy lindo, y lo recuerdo con muchísimo gusto, fue una de las innovaciones que se tenían que hacer cada año, fue el concurso Ven a pintar con nosotros, cuyo objetivo fue fomentar la expresión gráfica en los niños a través de talleres de pintura al aire libre. Esto se hizo en los camellones de Avenida Chapultepec, porque sí nos dijeron que hacían falta eventos para niños. Entonces se nos ocurrió pues hacer algo así en esos talleres de pintura al aire libre, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y fui a ver al secretario de Educación en ese tiempo, don Efraín González Luna, le platiqué el proyecto y dijo, sí, claro que sí. Yo autorizo que los maestros de artísticas que están en las escuelas, en lugar de venir a las escuelas, vayan a camellones y ahí den la clase. Y se consiguió el dinero a través de hacer una recolecta de todos los lugares que están alrededor de Avenida Chapultepec, para que pudieran pagar los camiones para llevar las escuelas que no conocían la ciudad de Guadalajara. Entonces llegaron casi unos 1,000 niños por día, llegaban ahí. Fue realmente lindo ver los niños bajarse del camión y sin haber conocido la ciudad todavía. Y también hicimos un concurso de fotografía que se llamó para aficionados, Premio Víctor Arauz, porque deberían de las personas tomar sus fotografías de momentos inolvidables del mismo festival. Entonces todo eso fue llevando público hasta que ya teníamos todo lleno y realmente era una verdadera fiesta. El Festival Cultural de Fiestas de Octubre también tuvo la iniciativa de premiar, de reconocer a artistas, a creadores, a promotores, a personas jaliscienses que se habían destacado en algún campo de las artes. ¿Qué reconocimientos entregó el festival a tanta gente? El Festival Cultural se propuso en convertirse en un foro de reconocimiento comunitario, a lo más sobresaliente de las manifestaciones del quehacer artístico y de la promoción y difusión en el ámbito de la cultura, otorgando 7 premios o preseas a destacados artífices de la cultura en México durante 18 años, a 130 artistas e instituciones. Incluso la salida de esta conferencia se les va a obsequiar unos libros a todos los presentes. Quiero mencionar que uno de los homenajeados fue el maestro Nacho y también la gran institución de la Benemérita Sociedad de Geografía. Aquí está la pluma de plata. También quiero mencionar que el maestro Rafael Samarripa, con su generosidad que lo caracteriza, nos otorgó los diseños de varios de los premios que se acuñaron en las fiestas de octubre. Y también quiero mencionar que el principal premio y el único que nos nació del Festival Cultural fue la medalla Francisco Medina Asensio, porque como Medina Asensio fue el creador de las fiestas de octubre, fue la primer presea que se otorgó. Eso no fue idea de festival, sí fue del presidente de Carlos González Lozano, que fue el primer presidente del patronato. Sí. Pues Marcela, si nos puedes contar alguna anécdota que recuerdes, alguna situación difícil que se te haya presentado, que te hayan demandado, que te haya llovido, que algún artista no se haya presentado, algo te debe haber sucedido y que seguramente supiste resolver. Bueno, las innovaciones fueron un reto
hay que también platicar de ellas. Con la intención de enriquecer el programa habitual, se agregaba cada año eventos innovadores como fue la producción del Lago de los Cisnes. Eso se hizo por 6 años en el Parque Reglilete Alcalde, que fue muy exitoso. Ahí sí recuerdo que en 2 ocasiones, con 2,000 personas, con boletos vendidos de las 2,000 personas, llovió. Entonces, pues es muy estresante tener el cuerpo de baile todo listo, los bailarines principales listos para salir y el nubarrón y la lluvia encima de tu cabeza. Entonces es muy angustiante eso, y calmar al público para decirles que sí, que se les iba a regresar su dinero, porque ya no había posibilidades de hacer otra función, porque generalmente siempre nos llovió en domingo. Entonces, pues es muy, muy terrible. Eso sí, no me quiero ni acordar. También otro de las inquietudes que yo tuve fue el desfile de arte y moda, fue otra de las innovaciones. Este desfile de arte y moda fue un espectáculo que conjuntó la industria del diseño de modas y las artes visuales en una pasarela donde la alta costura es enriquecida por una visión plástica de gran originalidad y viveza. El primer desfile de arte y moda lo hicimos en la explanada del Cabañas y se llamó La Noche de los Magos. Todo giraba alrededor de Alejandro Colunga, el gran pintor. Pero así como es maravilloso como pintor, también lo fue como era muy excéntrico. Entonces no quería salir a la hora de la hora. Ya era la hora de que tenía que salir con sus perros, porque los perros eran parte de su participación, y no salía, y ya pasaban 15 minutos y no salía. Entonces convencerlo de que ya tenía que salir, pues fue muy difícil, pero se logró. Pero como algo divertido, la entonces secretaria de Cultura, que era Sofía González Luna, quiso participar también en ese desfile y salió en una silla especial, y Alejandro Colunga le pintó las medias. Fue algo divertidísimo e inolvidable. Sí. También otra de las anécdotas que yo guardo fue cuando un presidente municipal no nos autorizó 3 años poner el concurso de cantera en Plaza de la Liberación. En el último año, definitivamente lo que hicimos fue hacer una gran escultura que se llamó El Triunfo de la Tierra, donde uno de los mejores canteros, que siempre ganaba primer lugar, y el arquitecto Fernando González Gortázar, y el talento del cantero Martín Yepes, logró hacer esa gran pieza que ustedes la pueden visitar. Está en el Parque Metropolitano. Se llama El Triunfo de la Tierra. Fue muy difícil porque yo no sabía lo difícil que es trabajar con una persona tan particular como el arquitecto Fernando, que no le gustaba nada y que teníamos que sacar adelante eso, y no quería que fuera en el Parque Metropolitano, quería que fuera en otro lado. En fin, aquello fue verdaderamente terrible. Eso de invitar a personajes que de alguna manera tienen un nombre relevante es arriesgado. Pues Marcela, yo creo que los astros se acomodaron, la ciudad lo permitió, hizo suyo el festival, las autoridades te apoyaron con lo mínimo necesario para que se diera, las circunstancias fueron pues propicias para que ese festival lo tuviera la ciudad durante alrededor de 20 años. Y pues se acabó. ¿Por qué se acabó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que nada es eterno, y todo lo que llega se tiene que ir. Yo cumplí mi misión y me tuve que ir, y mi última
participación como festival cultural fue en el 2012. Yo ya me había jubilado en el 2009, pero me invitaron a quedarme a que se terminara el sexenio en el 12 y me fui. Entonces, pues ya yo pienso que nada es eterno, ni nadie somos eternos y nos tenemos que ir y cerrar los círculos. Sí. Como pues todo lo que empieza termina, mi permanencia en ese lugar tuvo que acabar con satisfacción de haber cumplido con el trabajo de difusión cultural en mi tiempo. Pues te agradecemos mucho, Marcela, esta conversación que tuvimos para la información de todo nuestro público y de las redes sociales. Me parece que esto pues hay que documentarlo, hay que dejarlo escrito como parte de la historia cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo me resta agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron posible ese festival y muchas gracias porque varias de ellas están aquí presentes y les agradezco mucho que su asistencia a todos y los recuerdo con cariño a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas por regalarnos esta charla tan dinámica, maestra Marcela por compartirnos estas experiencias privadas, los problemas, el saber utilizar estos presupuestos de la ilusión, presupuestos de la creación. Esperemos que más adelante llegue alguien con estos ánimos y se revivan estos festivales que sin duda el título del Requiem nos recuerda esa nostalgia. Creo que la mayoría de los presentes los vivimos, el Lago de los Cisnes, los conciertos, el acercamiento familiar que también produjo esto, ¿no? Fue algo realmente que se extraña, que se pregunta, nos cuestionamos qué pasó, dónde están. En octubre llegarán, así que bueno, muchísimas gracias por aclararnos tanto. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron, agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, licenciada Pilar Sánchez Alfaro, doctor Eduardo Velasco Briceño, agradecemos también la presencia del maestro René Arce, director de Cultura de Tlaquepaque, por acompañarnos. Y les recordamos que la maestra Marcela Orozco, bueno, como ha mencionado, nos regala esta compilación de orgullos jaliscienses que estarán en la recepción. Y aprovecho para darle antes que darle los avisos, le voy a pasar la voz, no sin antes ver si hay alguna pregunta, comentario de nuestro público. Por aquí atrás y después a Alexia. Buenas noches, maestra Marcela. Usted prácticamente vio nacer las fiestas de octubre, cabalgó con ellas, pero también después de que usted deja de cabalgar en ellas, ha visto el proceso que llevan. ¿Dónde cree usted que las fiestas de octubre cambiaron? El ballet del Lago de los Cisnes, quizá por el Son de la Negra, y donde se convierte prácticamente en una kermés con una pequeña cantina. Bueno, la kermés y la pequeña cantina en su momento hicieron posible que existiera el Festival Cultural. O sea, las fiestas de octubre fueron desde que yo recuerdo cuando yo ingresé, que fue cuando el patronato se hizo, que fue en el 89, pues así era, o sea, eran autofinanciables. Para poder ser autofinanciables tienes que echar mano de todo eso. Actualmente, lamentablemente, ya no existe el patronato de las fiestas de octubre. Esa figura tan maravillosa que yo vine a hacer como patronato ya no existe. Ahora existe una agencia estatal de entretenimiento
del Gobierno del Estado de Jalisco, que entre otras de sus tareas viene a ser las fiestas de octubre. Desconozco el contenido, entonces puede que no haya cultura, que en fin, eso ya es otra historia, pero como patronato ya no existe. Existen las fiestas, nada más. Desconozco su fórmula. Muy gracias. La maestra Ixtasíhuatl Castro Medina le pregunta cuándo fue el último año que se hizo el Festival Cultural. En el 2012. Estado de Veracruz. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Después de haber escuchado este maravilloso diálogo que sin duda alguna enriquece por la trascendencia de este festival cultural que creo que todos extrañamos, pues así como la Benemérita Sociedad fue merecedora de un reconocimiento que nos llena de orgullo, pues en este caso otorgamos otro, la maestra Marcela, no solamente como una de nuestras consocias predilectas, sino además por ser un eslabón importante en la historia cultural del estado de Jalisco, al cual me permito leer. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Marcela Orozco de la Torre por su brillante participación en las actividades organizadas por esa institución con la conferencia Requiem por el Festival Cultural de las Fiestas de Octubre, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 4 de octubre de 2022, firman la doctora Jessica Marchelli Sánchez, directora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, y el de la voz, Samuel Gómez Luna Cortés, en su calidad de presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Y en el mismo sentido, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Ignacio Bonilla Arroyo, cuyo nombre no podemos desligarlo del mundo de la cultura aventurosamente, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Requiem por el Festival Cultural de las Fiestas de Octubre, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Firman la doctora Jessica Marchelli Sánchez y el de la voz, maestro Nacho. Muchas gracias, muchas gracias. Les recordamos que el próximo martes 11 de octubre a las 19 horas tendremos la presentación del libro La Soberana Convención de Aguascalientes, sus preceptos, causas y efectos, a cargo de nuestro consocio, el ingeniero José Luis Ortiz García, y como comentaristas los periodistas Claudia Rebeca Reynoso Madrigal y José Manuel Barceló Moreno. Además, el 26 y 27 de octubre a las 18 horas tendremos un taller de papel picado y montaje de altar de muertos a cargo de nuestra consocia, la maestra Alicia Rodríguez Pérez. Si requieren más información, los invitamos a pasar a la recepción con nuestra coordinadora Rosy Guerra. Los invitamos a seguir platicando porque esta charla fue algo interesante para de todas estas dudas que quedaron. Los invitamos a un convivio, no sin antes dar el cierre oficial a cargo de nuestro presidente, el licenciado Samuel Luna Cortés. Muchas gracias. Agradecemos a todos los presentes que de manera presencial, valga la redundancia, y en formato virtual nos acompañan, y recordarles que nuestras actividades se encuentran en formato híbrido. Nosotros seguimos cumpliendo con el objetivo por el cual fuimos creados por don Valentín Gómez Farías, seguir dando lo mejor que tiene el ser humano a través de la ciencia, el arte y la cultura para hacer de un país por lo menos más justo y más solidario. Siendo las 21 horas del día 4 de octubre, damos oficialmente clausurados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches.